Muy buenos días. Soy María Paz Hermosilla, directora del GovLab, el Laboratorio de Innovación Pública de la Universidad Adolfo Ibáñez, y les doy la bienvenida a este encuentro en que estamos lanzando la guía de formulación ética de proyectos de ciencia de datos junto a la División de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Me acompañan en este inicio Diana Kruger, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Karin Schramm, coordinadora del área de Política y Estudios de la División de Gobierno Digital, en representación de ambas instituciones que son autoras de la guía para entregarnos unas palabras de bienvenida. Diana, buenos días. Adelante. Muchas gracias, María Paz. Buenos días a todas y a todos. Bueno que estemos todos acá reunidos en este lanzamiento. Es un hecho, el Estado hoy, el Estado chileno, está usando algoritmos, inteligencia artificial y sistemas automatizados, y es bueno que esto ocurra, ya que está permitiendo resolver problemas sociales relevantes y mejorando las condiciones de vida de las personas. Sin embargo, es una condición esencial que se usen estos sistemas de manera responsable y que también ellos no generen nuevos problemas. El trabajo que ha realizado la Universidad Adolfo Ibáñez con la División de Gobierno Digital en esta guía es muy valioso, ya que presenta herramientas concretas, ejemplos y casos reales de uso para quienes están enfrentando hoy el desafío de formular proyectos de ciencia de datos y que se estén preguntando cómo puedo evitar, por ejemplo, sesgos de discriminación al diseñar estos proyectos, cómo garantizo la transparencia y cómo protejo datos personales. Por estas razones, el lanzamiento de la guía Formulación Ética de Proyectos de Ciencia de Datos es una buena noticia para los innovadores públicos, para la ciudadanía que usa los servicios del Estado, y por supuesto que es una buena noticia para la Universidad Adolfo Ibáñez, porque así, a través del proyecto Algoritmos Éticos, estamos logrando un nuevo impacto, ojalá positivo, hacia las políticas públicas, que es un objetivo central para nuestra Escuela de Gobierno. Muchas gracias a todos por estar acá y que tengan una buena jornada. Muchas gracias, decana. Ahora los dejo con Karin en nombre de la División de Gobierno Digital. Adelante, Karin. Hola, muy buenos días a todos y todas. Efectivamente, para nosotros hoy día estamos muy contentos porque es la presentación o la culminación de varios meses de trabajo, en el cual la mayor valoración tiene que ver con que efectivamente desde el Estado tenemos un tremendo desafío en el marco de la Ley de Transformación Digital, en el cual estamos incorporando tecnología a los distintos procesos de gestión y de toma de decisiones en las instituciones. Y viendo que los datos son un activo estratégico. Eso implica que nos va a traer un montón de beneficios de cara a la ciudadanía, mejorando los servicios, mejorando, en el fondo, mejorando la calidad de vida de las personas a través de servicios más eficientes, más oportunos, más eficaces, pero que sin embargo también tenemos que preocuparnos de mitigar los riesgos, ¿cierto? Y una de las cuestiones que es clave es trabajar en la confianza de los ciudadanos en estos servicios. Y en ese sentido, creemos que este es un gran aporte en términos de poder apuntarle a mitigar estos riesgos, de que hagamos un buen trabajo desde el sector público hacia las personas, mitigando justamente eso y profundizando la confianza, que es vital para la confianza en las instituciones, en el Estado, en la democracia. En ese sentido, creemos que el trabajo conjunto es algo que tenemos que seguir fomentando, no solo en esto, sino en otras dimensiones. El trabajo conjunto desde la perspectiva académica, de tener buenos marcos conceptuales, de tener buenas prácticas internacionales, y también desde el Estado con la mirada más práctica, con los problemas reales que enfrentamos cada día los funcionarios y funcionarias. Valoramos muchísimo eso y queremos seguir trabajando en conjunto, así como otras agencias del Estado, con esta universidad y con otras, digamos. Aquí ojalá mientras más masa crítica haya, mejor. Así que les agradezco a todos, al equipo y a todos los presentes, y los invito a que la lean, que la revisen. Hicimos un esfuerzo porque hubiese ejemplos concretos, tal como señalaba antes la decana, de que fuera lo más pragmático posible para poder aplicarlo de verdad en el trabajo del día a día. Muchas gracias.
Muchas gracias, Karin. Gracias, Diana. Y a todos por estar acá. Les cuento que en este lanzamiento vamos a conocer el documento, vamos a conocer los tipos de herramientas que trae, los casos que trae esta guía, y luego se van a integrar a la conversación Heidi Werner, que es coordinadora de modernización del Estado en el Ministerio de Hacienda, Catherine Soto de FONASA, quien ha estado trabajando con esta metodología, y que también contaremos con la presentación de Claudio Reyes, el director de datos de Gobierno Digital, quien nos va a entregar un contexto sobre cómo los datos van a ayudar, ¿no es cierto?, en la modernización del Estado. Y si bien la guía está pensada para el Estado, también es útil para los desarrolladores privados, en particular para quienes le proveen servicios al Estado, porque trae ejemplos aplicados y que están ajustados a la realidad y a la normativa de Chile. El desarrollo de esta guía es parte de un proyecto más amplio que se llama Algoritmos Éticos, Responsables y Transparentes. Es una iniciativa que estamos liderando desde la Universidad Adolfo Ibáñez con el apoyo de BitLab, que es el laboratorio de innovación del grupo BIT. Este proyecto Algoritmos Éticos, Responsables y Transparentes cuenta con muchísimos organismos públicos socios también, entonces es una gran colaboración público-privada. Por eso, antes de partir, los invito a conocer nuestro proyecto en el siguiente video. Nuestras acciones, nuestra relación con instituciones y empresas, nuestra vida en el mundo social es una red y cada vez más están en la red. La ciencia de datos, los sistemas automatizados, los algoritmos y la inteligencia artificial nos ofrecen grandes oportunidades para mejorar nuestra calidad de vida y especialmente mejorar los servicios que brinda el Estado a las personas. Pero también presenta riesgos éticos relacionados, por ejemplo, con la falta de transparencia, la invasión de la privacidad o la discriminación. El proyecto Algoritmos Éticos, Responsables y Transparentes reúne a múltiples actores para promover la gestión ética de los datos y así prevenir esos riesgos. Este es un proyecto inédito en Chile que convoca al mundo público, al sector privado, a la academia y a toda la sociedad a formar alianzas, a trabajar coordinados y a participar de jornadas de capacitación y de reflexión. Juntos vamos a desarrollar y aprobar guías para el sistema de compras públicas chileno, de manera de empujar tanto al mercado como a los servicios estatales a marcar pauta ante una nueva forma de hacer las cosas, que más que tecnológica, es un desafío profundamente humano. Poner a las personas y al bien común al centro de la gestión de los datos es nuestra invitación. Como ven, este es un proyecto que reúne a múltiples organismos y con cada uno estamos trabajando desde distintos frentes y hoy día toca mostrar los resultados de nuestro trabajo con la División de Gobierno Digital. Entonces, vamos a comenzar con una presentación a cargo de Claudio Reyes, que es el director de datos de esta división, y institución que, como les decía, es socia del proyecto y coautora de la guía de formulación ética. Claudio, adelante, si puedes prender tu cámara. Bienvenido. Sí. Cuéntanos un poco, cuéntanos en qué están en la división para también entender el contexto en que llega esta guía. Correcto, yo tengo una presentación, si les parece la podemos compartir. Les quiero comentar, buenos días a todos y a todas, cuál es la estrategia de gobernanza de datos que estamos visualizando desde la División de Gobierno Digital. Por una parte, nos estamos enmarcando en un modelo que ya para muchos es conocido, una recomendación de la OCDE en relación a la gobernanza de datos, y que básicamente, como se ha mencionado, tiene como concepto el reconocer a los datos como un activo estratégico en la gestión del Estado, cuyo objeto es generar valor público. Y este valor público no solamente va por el lado de mejores servicios y políticas públicas, por un mejor monitoreo de los recursos que están involucrados en estas políticas públicas,
sino también por la anticipación y la planificación de eventos que pudieran afectar al ciudadano. Ahí entran, por supuesto, los algoritmos. Esto, y se ha mencionado, genera confianza del ciudadano. Genera confianza en la medida que haya ética, en la medida que haya transparencia, seguridad y privacidad del uso de esos datos y, por cierto, del uso algorítmico de los datos. Y la gobernanza, si bien es cierto, al lado izquierdo ustedes pueden ver varios componentes, no solamente la infraestructura, la Claudio, arquitectura, los reglamentos. Disculpa, Claudio, no está avanzando la presentación. Estás todavía ¿No? en la lámina 1. Sí. Uy, ya. Voy a salir. Ok, es el que estaba refiriendo. Claro. Y ahí. Ahí con ese, sí, ahí. ¿Y lo ven completo? ¿O solamente? No, todavía no se ve completo, Bueno. pero se ve bastante grande, digamos. Bueno, como mencionaba, en términos de la gobernanza, es un conjunto de componentes que tienen que ver con las reglas y lineamientos, pero fundamentalmente hago hincapié en el tema del liderazgo y de la visión estratégica que está asociada a esta gobernanza. Ahora, me dicen ustedes, se cambió, yo voy a cambiar una lámina, que es la posición que tiene Chile en el conjunto de las naciones de la OCDE. Como pueden ver, la flecha roja a la derecha marca que estamos en una situación bastante desmejorada. No ha cambiado. Disculpa, No ha cambiado. Claudio, lamento no, pero no ha cambiado la presentación. Sí, ahí sí cambió, ahí cambió. Vamos a ir por ahí. Como pueden ver, la flecha roja indica la posición de Chile en una posición bastante mejorada en el conjunto de la OCDE, pero incluso considerando a otros países, que pueden tenerlo a la derecha, que no son OCDE, entre los cuales está Uruguay y otros. Si consideramos el estado del arte de la gobernanza de datos, podemos hacer algunas aseveraciones. Díganme si cambió la lámina, porque según yo cambió, pero ¿ustedes la ven cambiada? Está en la lámina de Chile. En la 3. En la 3. ¿Y ahí? Ahí está. Bueno. Algunas observaciones que hemos hecho en el tiempo que llevamos en esta materia. Chile en realidad posee un modelo de coordinación bastante descentralizado en gobernanza de datos y por lo tanto se ha transformado en un sistema fragmentado y disperso. Hay varias razones para esto, probablemente algunas que tienen que ver más que nada en el ámbito de la cultura, pero algunos son argumentos a veces jurídicos y de otras características. No hay una cultura para compartir datos. Y muchas veces, y creo que todos los conocen, cuando lo hacen, es tras un engorroso sistema de convenios. Hay, por cierto, experiencias interesantes, pero son, nuevamente, experiencias islotes, le llamo yo, que están dentro del Estado, como el caso del Servicio de Impuestos Internos, el RIS del Ministerio de Desarrollo Social o el sistema de relleno en salud. Pero existe en general también una instancia de desconfianza ciudadana en las instituciones públicas que también afecta a la posibilidad de utilizar los datos personales sin comprometer la integridad y confidencialidad de la información. Falta, por lo tanto, construir un soporte institucional que permita ordenar estos actores, una institucionalidad, y es hacia allá donde avanzamos. En este ámbito se ha generado la figura del director de datos, que es equivalente al Chief Data Officer, que existe en muchos países, aunque no necesariamente desde hace muchos años. El caso de España, recién a principios del 2021, entró en operaciones efectivas. Chile, hasta el momento, no tenía un líder responsable de empujar este modelo de gobernanza de datos, que es una recomendación, como he dicho, que varias veces ha hecho la OCDE. No es una definición técnica, es una definición básicamente de política. Y en ese sentido es necesario moverse en esta dirección para que ocurran los hechos que tienen que ocurrir. El rol fundamental de este Chief Data Officer, que en mi función, es impulsar la interoperación y gestión de datos entre los servicios públicos del Estado.
Es decir, antes de hacer un uso de los datos, lo importante es que existan datos disponibles para que puedan ser intercambiados y de tal manera de poder ir construyendo las políticas públicas y los mejores servicios para el país. Son varias las tareas, no las voy a enumerar. Lo fundamental es fortalecer este proceso para un mejor conocimiento de las relaciones entre el Estado y la ciudadanía, colaborar, desarrollar estrategias, identificar brechas, impulsar la interoperación, implementar esta estrategia. Y los ámbitos de esta gobernanza de datos, por cierto, está todo el aspecto normativo que haya que generar, el soporte tecnológico, hay varias herramientas que el Estado ha creado para facilitar esta gobernanza de datos, datos para fines públicos, disponibilizar datos abiertos y, por cierto, el uso de algoritmos para fines públicos que están basados en una red que está creándose, está fomentándose, ya tiene una 50 de instituciones en esta versión de lo que se llama la PICE2, que es la red de interoperabilidad del Estado, que basado en un modelo utilizado en otros países, fundamentalmente la Unión Europea y Estonia, que darían origen a esta red profusa de intercambio de datos entre instituciones con proveedores fundamentales como el Servicio de Impuesto Interno, el Registro Civil, el INE, alineando a muchos de los consumidores que hay aquí, la Contraloría, el Ministerio de Desarrollo Social, implementando este modelo y desarrollando algunos modelos emblemáticos que queremos utilizar. Hablaba de la necesidad de una institucionalidad que cobije esta gobernanza de datos. Lo que estamos pensando es crear una agencia de transformación digital a imagen y semejanza de otras experiencias, como el caso de España, dentro de la cual existe una dirección del dato, en el caso de España se llama Oficina del Dato, y dentro de la cual a su vez existan dos, o al menos dos, entidades que se encarguen por una parte de los datos abiertos y de la inteligencia artificial, dentro de los cuales está todo el comportamiento ético en torno, por ejemplo, al uso de algoritmos. Esto también tiene una gobernanza que se establece a través de comités donde participan los principales actores y donde se está estableciendo los esquemas, los datos y el uso de estos datos, tanto en forma algorítmica como en forma individual. Y comités sectoriales, pero ya encargados de la situación que pueda ocurrir en determinados sectores o temas específicos. Por ese lado vamos, hacia allá queremos apuntar en lo que tiene que ver con el uso de datos y el uso de algoritmos en la función pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Qué buena noticia saber que se está avanzando en impulsar una gobernanza, ¿no es cierto?, que permita que los datos sean un motor de transformación del Estado, que se usen de manera responsable. Sin duda vamos a tener tiempo para comentar esto en el panel más adelante. Les digo a todos que pueden ir dejando desde ya preguntas en la herramienta de preguntas y respuestas que tiene Zoom para que las podamos tomar después durante ese panel donde va a estar Claudio. Y ahora vamos a entrar de lleno a la guía que nos convoca, contarles un poco de qué se trata para abrirles el apetito, por decirlo de alguna forma, a, ¿no es cierto?, lo que van a conocer, lo que van a descargar hoy día que ya está disponible. No sé si están viendo mi presentación. ¿Se ve bien, María Paz. Perfecto. Bueno, ¿de qué se trata esta guía? ¿Ya? Yo vengo aquí solamente a mostrarles un poco cómo está distribuida para que tengan ese apetito de descargarla y usarla. Lo primero es un desarrollo colaborativo, como se ha dicho, ¿no es cierto?, por las personas que me antecedieron. Es una alianza público-privada en donde hemos tenido un equipo de profesionales de la Universidad Adolfo Ibáñez y un equipo de la División de Gobierno Digital, todo esto apoyado por el BitLab, que, ¿no es cierto?, es el laboratorio de innovación del Banco Interamericano del Desarrollo. Entonces, eso es lo primero, destacar que este es un esfuerzo conjunto. ¿Cuál es el objetivo y alcance? Bueno, que primero esto es para Chile, ¿ya? Entonces, en ese sentido hemos recogido la normativa chilena, las experiencias chilenas, y está orientado hacia el desarrollo de sistemas de ciencia de datos, de inteligencia artificial en el sector público, y que se involucren en la toma de decisiones. Usamos aquí una terminología que viene desde la OCDE, que tiene que ver con los sistemas de toma de decisión, los sistemas de soporte de decisión,
sea, que se toma completamente una decisión automatizada, como por ejemplo la asignación de niños a establecimientos educacionales, como el sistema de admisión escolar, hasta sistemas de soporte de decisión, que por ejemplo se le puede proponer a un fiscalizador ir a visitar determinado local de determinada empresa, ¿ya? Y en ese sentido, ese es el alcance. Ahora, cuando hablamos de que esta guía es para la formulación, nosotros nos referimos con formulación a todo el proceso de diseño que es previo a que uno tome la decisión de avanzar en un proyecto, sea que le den financiamiento o que se haga con recursos internos, ¿ya? Entonces, en ese sentido es todo el proceso de diseño, ¿ya? De conceptualización, eso nosotros le llamamos formulación. Esta guía no está enfocada en, por ejemplo, compras de licencia de hardware o de software, y también, como les decíamos, esta guía es para Chile, también es de interés para el sector privado porque rescata todas las normativas y en especial para el sector privado que le provee servicios al sector público, ¿ya? Así que en eso también para quienes nos acompañan hoy día desde el sector privado. ¿Qué tipo de proyectos debieran en el fondo utilizar esta guía? Entonces, la guía parte como mostrando 10 tipologías de proyectos, que por supuesto no es una lista exhaustiva, pero sí indicativa, y aquí les quería mostrar algunos. Por ejemplo, cuando tratamos datos personales y sensibles y hacemos decisiones automáticas. Cuando hacemos en el sector salud, por ejemplo, diagnóstico de enfermedades. Cuando queremos predecir el comportamiento de las personas. Ese tipo de sistemas creemos que esta guía va a ser de utilidad. Entonces, bien al principio ponemos estas tipologías como para orientar al funcionario público al respecto. ¿Y qué tipo de consideraciones éticas son las que estamos hablando? Bueno, la proporcionalidad. ¿Es necesario desarrollar este sistema algorítmico? ¿Sí o no? La transparencia. ¿Cómo podemos dar acceso a la información básica de cómo este sistema opera? La explicabilidad. ¿Cómo la gente entiende cómo podemos explicar sus decisiones? Para también poder rendir cuentas y ser responsables de esas decisiones. ¿Cómo podemos evitar la discriminación? ¿No es cierto? Una dimensión de equidad, por supuesto la dimensión de privacidad entendida como la protección de los datos personales, y una dimensión de aceptación social, de cuán aceptable es o no hacer lo que queremos hacer, y eso se denomina la licencia social. Esta guía tiene dos partes principales. Una son las consideraciones legales y éticas, y luego viene casos de uso concretos, usando también tipologías de la OCDE, y para cada caso de uso levantamos los riesgos específicos que nosotros creemos que pueden haber, o que al menos deben considerarse cuando uno va a entrar en esa tipología de sistema. Partamos por la primera parte, consideraciones legales y éticas. Aquí tenemos, son 4 secciones: uso y protección de datos personales, transparencia y rendición de cuentas, sesgos y discriminación, y otras consideraciones éticas. Y para cada una de estas secciones tenemos la normativa chilena, consideraciones éticas que van más allá de la ley, y preguntas clave que debe hacerse el tomador de decisiones que está participando, ¿no es cierto?, en la formulación de este proyecto, y buenas prácticas que podría aplicar y que son recomendaciones de la guía. Entonces, para cada uno de estos puntos tiene todos estos contenidos que buscan ser lo más prácticos posibles para apoyarlos. Veamos aquí el ejemplo de uso y protección de datos personales. Por ejemplo, aquí se entregan 4 pasos para poder, y si sabemos que estamos trabajando con datos, o sea, cuando partimos ya trabajando con datos, primero, el primer paso es saber si son datos personales o sensibles. Luego debemos ver, por ejemplo, las competencias legales para tratar estos datos. Aquí hay un paso a paso de qué hacer para hacer un buen tratamiento de datos personales. Se identifican, por ejemplo, aquí las 3 principales leyes que afectan el tema de la protección de datos. Entonces, en ese sentido, tratamos de ser bien prácticos. Preguntas claves, aquí hay 4 tipos de preguntas que hay que hacerse cuando uno va a trabajar con datos personales, y buenas prácticas. Entonces, en cada tema usamos esta metodología para ayudarlos a que sea lo más aplicable posible. Y la segunda parte de la guía tiene que ver con los casos de uso, ¿ya? Como les decía, usamos una tipología de la OCDE que se estrenó en febrero, porque ya llevaba más de un año en pilotaje, que tiene que ver con cómo dividimos estos sistemas por tipos de uso. Por ejemplo, los que reconocen o detectan eventos. Por ejemplo, podrían detectar quién está evadiendo, qué paquete que entró a aduanas debiera estar pagando IVA. Por ejemplo, sistemas de predicción. ¿Quién va a desarrollar diabetes en los próximos 2 años? Sistemas de soporte de interacción, que esto es de bastante interés, los chatbots, que ayudan a la atención ciudadana.
Entonces, para cada uno de estos sistemas se establece una definición, las consideraciones éticas que son más habituales en ese tipo de sistema y casos de usos en Chile. Y estos casos se toman del repositorio de algoritmos públicos que desarrolló el GovLab y que está disponible para todos ustedes desde enero de este año, en donde es un repositorio de sistemas automatizados con muchísimos ejemplos que ustedes pueden ver. Entonces los casos vienen de la realidad chilena. Y aquí se ve, por ejemplo, en predicción, que es algo que se está usando bastante, hay bastantes ejemplos en Chile de cómo se está usando la predicción en el sector público. Entonces aquí, por ejemplo, se destaca uno de las principales consideraciones éticas tiene que ver con la discriminación. Por ejemplo, si un sistema predice la existencia de COVID, todos quisiéramos que funcionara igual de bien que en hombres que en mujeres, ¿no es cierto? Que no, por ejemplo, se equivocara 3 veces más en predecir el COVID en mujeres o 3 veces más en predecir el COVID en hombres. Entonces, hay una dimensión de equidad importante cuando usamos, por ejemplo, sistemas predictivos. Aquí se ve 3 ejemplos, así, para cada sección ustedes van a poder buscar ejemplos reales de uso de esto en el sector público, por ejemplo, para predecir la deserción escolar, para fiscalizar empresas, o para apoyar en el sistema de prevención de vulneración de derechos de la niñez, ¿ya? Entonces ahí tenemos distintos ejemplos. Y ahora los invito a descargar esta guía, ahí está el QR, ahí está el link, que también se va a compartir por el chat, para que puedan acceder a ella y utilizarla en el desarrollo de sus proyectos, tanto que vayan a comprar al sector privado como que los vayan a hacer de manera interna. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. A ver. Ahí está. Ahí me pilló un poquito la tecnología. Y muy bien, bueno, ahora vamos a entrar a la segunda parte de este evento, donde yo le voy a pasar el palito, digamos, o sea, el batón a Cristina Pombo, ya que va a ser quien va a ayudarnos a moderar esta segunda parte del evento. Muchas gracias, Cristina. Cristina es asesora principal del sector social del BID, y está liderando la iniciativa FAIRLAC, que es una iniciativa de inteligencia artificial responsable del banco. Buenos días, Cristina, muchas gracias, y gracias al BID por su apoyo, que realmente ha sido fundamental para el proyecto y para la guía. No, muchas gracias a ti, María Paz, por la invitación. Es un gusto siempre estar contigo y con tu equipo, quienes hacen un trabajo increíble en cómo ayudarnos a todos a pensar, en aterrizar esos principios o eso que suena tan grandilocuente como responsabilidad en el uso de los algoritmos, responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial o de los datos. Así que muchísimas gracias a ti. Y desde el BID estamos viendo con muchísimo interés los distintos avances que el proyecto de algoritmos éticos está gatillando en Chile y que se están convirtiendo además en referencia para el resto de Latinoamérica. Así que es un placer moderar este conversatorio y en particular poder conocer mucho más sobre la guía. Gracias por tu presentación. Hoy en el panel nos están acompañando Heidi Berner, coordinadora de modernización del Estado del Ministerio de Hacienda, Catherine Soto, profesional del Departamento de Modernización de Procesos de FONASA, que es una de las instituciones socias del proyecto, y nos va a comentar qué ha significado en la práctica, o qué significa en la práctica aplicar la metodología que propone la guía. Y nuevamente nos va a acompañar Claudio Reyes, gracias por la presentación anterior, director de datos de la División de Gobierno Digital, como ya había presentado María Paz. Quienes quieran hacer preguntas pueden ir dejándolas en la cajita de preguntas, en la herramienta de preguntas que tienen abajo en Zoom, y los vamos a ir incorporando a la conversación según veamos pertinencia. Así que, sin más, que lo interesante es la conversación, le voy a pedir a Claudio también que ponga su pantalla, por favor, para la presentación, para el conversatorio. Muchas gracias, Claudio. Heidi, empezar por ti. ¿Qué importancia tienen los datos para el proceso de modernización del Estado y de qué manera aporta esta guía a la formulación de proyectos en ese proceso? ¿No? Si nos puedes dar un poco tu perspectiva en eso. Hola, bueno, primero que nada, buenos días. Agradezco la invitación a la Universidad Adolfo Ibáñez a participar de este lanzamiento de la guía, que contó, ¿no es cierto?, con la cooperación del BID. Aprovecho de saludar a mis copanelistas y también a todas las personas que nos están viendo, que veo que son 192 personas en línea, así que claramente este es un tema que
convoca, ¿no? Sin lugar a dudas, creo que el uso de datos es muy relevante, no solo para la modernización del Estado, pero también, ¿no es cierto?, para el mejor diseño de políticas públicas, y ese uso de datos requiere de seguir, ¿no es cierto?, cada uno de los pasos que se señalan en esta guía, que es creo que es una muy buena práctica y un muy buen resumen para las cosas que tenemos que hacer a la hora de trabajar con información de las personas. Hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, o quizás no tanto, porque a veces que es mucho o poco, pero por lo menos yo diría que en los últimos 10 años hay un avance bien importante, ¿no es cierto?, en diseñar políticas públicas basadas en evidencia, y esa evidencia se ha ido moviendo desde el uso de encuestas, que también tienen una lógica de ética detrás, ¿no es cierto?, en cómo se levantan esos datos, hacia el uso mayoritario, cuando se puede, y preferente de datos administrativos. Y el foco de la guía, ¿no es cierto?, va en esa misma línea, ¿no? Cómo avanzamos a ese buen uso de los datos administrativos, y donde lo ampliamos más allá quizás, y a eso quizás parte de los temas que hay que considerar, porque la guía está, ¿no es cierto?, bastante centrada en si yo tengo la atribución legal o no para usar los datos administrativos de personas que recolecté como parte de mi función pública. Pero cuando avanzamos a interconectar, como habla Claudio, ¿no es cierto?, en su presentación, a hacer un mejor uso de datos, y donde además el ciudadano no se tenga que ver enfrentado a entregar su información en distintas ventanillas, ¿no? Si un día voy al Ministerio de Desarrollo Social y soy parte del Registro Social de Hogares, tengo que completar mi información. Si al otro día voy a FONASA, porque quiero una atención, ¿no es cierto?, y un bono, me vuelven a preguntar lo mismo. Entonces yo creo que parte importante de cómo esta guía, ¿no es cierto?, se conecta con la modernización del Estado, pasa por, de alguna forma, eficientar y hacer una mejor experiencia usuaria de las personas cuando se acercan a los distintos servicios del Estado. Y eso pasa probablemente también por cambios de normativa, que aquí no están dichos, pero que está a la base también. La guía hoy día se basa, ¿no es cierto?, respecto de la normativa legal existente en relación a protección de datos personales y la atribución de cada una de las instituciones. Pero si de verdad queremos avanzar hacia una experiencia usuaria donde yo no tengo que, cada vez que me enfrento a un servicio público, entregar de nuevo mi información, también pasa probablemente por perfeccionamiento de alguna de esas normativas que permitan, ¿no es cierto?, esos cruces de información y por tanto eviten a las personas entregar cada vez, porque aquí hay un tema bien fundamental de la guía que también se menciona, ¿no es cierto?, que uno tiene facultades legales cada institución para pedir los datos, pero también las personas tienen que estar conscientes del uso de esa información y autorizarla. Entonces ahí hay creo que un tema a futuro que tenemos que pensar, que evidentemente esta guía es un gran aporte, pero también si de verdad queremos mejorar la experiencia usuaria y evitar que existan múltiples ventanillas donde me preguntan lo mismo desde un punto de vista del ciudadano, necesitamos también ir actualizando esa normativa, pero con todos los resguardos evidentemente del uso de los datos personales para el efecto que fueron recolectados. Muchísimas gracias. Creo que eso da pie perfecto a la pregunta que le tengo a Claudio sobre cómo aporta esta guía específicamente a los procesos que está impulsando Gobierno Digital y a los servicios que el Estado presta a las personas. Estás en mute, Claudio. Yo hacía alguna referencia que estábamos en una etapa de construcción de lo que podemos llamar una gobernanza de datos. Y quizás, y quiero mencionar que hace unos días estuve en contacto con mi colega español de la Oficina del Dato, y la verdad que tampoco están muy lejanos, pese a los varios años que nos llevan de ventaja en una mirada de la gobernanza de los datos. Porque antes de poder hacer el uso de los lineamientos, como por ejemplo señala la guía, necesitamos que existan actores, que existan datos de calidad, y que por otro lado, por cierto, tengamos las autorizaciones para hacer uso de ellos. No obstante, la guía pasa a ser un elemento muy valioso, porque ese va a ser uno de los tantos elementos que vamos a tener que desarrollar en la gobernanza de datos. La mirada ética del uso de algoritmos.
Si bien se ha señalado, efectivamente el Estado tiene hoy día varios ejemplos dispersos, también aquí pasa lo mismo, hay cierta dispersión de uso de datos en forma algorítmica para sus propios procesos. Falta capturar el aprendizaje de ellos para poderlos difundir en otros servicios, capturar también, como mencionaba Heidi, las situaciones de carácter jurídico que de repente restringen. En lo personal, yo tuve la experiencia de la Superintendencia de Seguridad Social, donde utilizamos un algoritmo para la aprobación o rechazo de licencias médicas, que a su vez habían sido anteriormente rechazadas por el CONPIN. Y nos preocupamos muchísimo de que cuando la persona ingresaba su solicitud, su reclamo, inmediatamente estaba autorizando el uso de esos datos para los fines los cuales estaban solicitando. Por lo tanto, la guía viene a perfeccionar este proceso. Posiblemente mucho de esto se hizo con una mirada más funcional al problema, pero a veces hay aspectos que no se consideraron y en algunos casos, específicamente, lisa y llanamente se dejaron de lado. La contribución, como veo, de la guía es ir a completar una parte necesaria dentro de esta mirada global que tenemos que aplicar a la gobernanza de datos. Súper, muchísimas gracias, Claudio. Y vamos entonces ahora un poco ya a la práctica, Catherine. Ustedes en FONASA, que como habíamos dicho es otra de las instituciones socia del proyecto de algoritmos éticos. ¿Cómo ha sido la experiencia de hacer y resolver estas preguntas éticas en medio de un trabajo tan técnico como es armar una licitación para un servicio de datos? Me imagino que ha sido un desafío para el equipo, así que es súper valioso saber cómo ha sido la experiencia de aplicar esta guía en un proceso concreto. Sí. Primero que todo, buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación. Y respondiendo a la pregunta, Cristina, contarles que efectivamente el equipo de trabajo de FONASA se hizo esas preguntas éticas al confeccionar las bases de la licitación y que la experiencia fue súper reflexiva. Efectivamente habían preguntas que no nos habíamos hecho antes, que la guía nos invitó a plantearnos este desafío. En el caso nuestro, el servicio requerido es la contratación del diseño y desarrollo de una solución basada en inteligencia artificial o ciencia de datos para la selección de prestadores de salud a fiscalizar en la modalidad libre elección de FONASA, que son los prestadores privados que nosotros tenemos. Y claro, ahí obviamente la guía en lo que dice relación al uso y protección de los datos personales, que en el punto 3.1 que señaló recién María Paz Hermosilla que mostraba, efectivamente nos damos cuenta que en las bases de datos de FONASA tenemos información a nivel personal y sensible, tanto de nuestros beneficiarios, de los pacientes y también de los prestadores naturales. Prestadores naturales nos referimos a los médicos, a los especialistas, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, etc. Y claramente tenemos información en cuanto a su RUT, profesiones, nacionalidad, sexo, nombre, etc. Pero también información sensible, vale decir como nivel socioeconómico, prestaciones de salud que ellos han realizado, etc. Y por eso, dentro de nuestra base de licitación, nosotros hemos solicitado, justamente recogiendo este punto, que es el 3.1, entregar al adjudicatario los datos. Nosotros les vamos a proporcionar toda la información en forma anonimizada para asegurar la protección de los datos personales y sensibles. Eso, y también comentarte que en referencia a lo que dice la guía en el punto 3.2, que es transparencia y rendición de cuentas, dado la característica de nuestra licitación, no es deseable que los prestadores de salud a fiscalizar conozcan los detalles que hay detrás del algoritmo. Por eso, en el caso nuestro, va a haber una opacidad, pero intencional, y que así también lo establece la guía, ya que no es aconsejable en este caso transparentar el código y las variables relevantes dada la naturaleza de la contratación de nuestros servicios. Eso es lo que te podría contar. No, súper. Yo no sé, María Paz, si tú que has seguido de cerca este proceso quisieras comentar también algo al respecto.
Sí, yo creo que interesante el caso de FONASA porque efectivamente el modelo, la idea es que recomiende prestadores de modalidad libre de elección a fiscalizar. Y entonces hay una, si bien efectivamente este algoritmo está justificado que tenga una opacidad, como decía Catherine, intencional, porque la idea es encontrar, ¿no es cierto?, el uso de fraude en los bonos, sí tiene una audiencia interna a la cual sí hay que explicarle, que es el fiscalizador, ¿no es cierto?, que se le va a decir, estos son lugares que tienen alto riesgo, o sea, prestadores, mejor dicho, jurídicos, personas naturales o jurídicas, y entonces el fiscalizador también tiene que entender por qué existe ese riesgo en esa prestadora. Entonces ahí también hay una dimensión, por ejemplo, de la explicabilidad a una audiencia interna y que tiene mucho que ver con la eficiencia, porque todos queremos que los recursos del Estado de salud se usen bien, ¿no es cierto? Y que, por ejemplo, se fiscalice a quienes los mal usan y quienes usan bien los recursos no sean fiscalizados. Entonces también hay una dimensión como de esa explicabilidad interna que es bien interesante y también hay una dimensión de equidad, que uno no quisiera que se sobrefiscalizara a alguien por un motivo que no sea el mal uso, sino que, no sé, por el tamaño de la empresa o por otras categorías que no sean pertinentes como al tema que está buscando FONASA. Entonces también hay una dimensión de equidad que va a ser interesante ver cómo se aborda en el proyecto, además de la protección de datos personales, que es esencial porque estamos en salud, ¿no es cierto?, y de lo que comentaba Catherine. Entonces, el proyecto es bien interesante y estamos muy contentos de que FONASA realmente ha mostrado que ya lleva una trayectoria de liderazgo en transformación del Estado, con proyectos muy interesantes de innovación pública, en donde los funcionarios han sido parte activa. Ahora, trasladar eso al mundo de los datos también me parece súper bien. Y oyendo lo que nos cuenta Catherine, lo que nos cuenta María Paz, Claudio, y oyendo también lo que decías tú de la gobernanza de datos, esto me hace pensar si, además de esos avances legislativos que decías tú hacen falta, hay también un problema de cambio cultural en la idea de introducir estos estándares éticos, pensando en lo que puede entender la gente por esa explicabilidad interna o esa transparencia para algunos sí, para algunos no. ¿Cómo lo ves tú, Claudio? Yo creo que en este caso es algo necesario. No voy a tomar el caso FONASA, pero teníamos en la superintendencia un caso parecido con los médicos que emitían licencias en gran cantidad. Obviamente ahí se puede utilizar y utilizamos inteligencia artificial, algún algoritmo predictor para poder ir definiendo. Es necesaria mantener cierta opacidad, particularmente en las funciones fiscalizadoras. Por cierto, como dice María Paz, para el fiscalizador tiene que ser abierto porque tiene que identificar la variable a la cual va a apuntar en su proceso de fiscalización. Pero quizás hay otros factores en los cuales esta transparencia es mucho más necesaria. Tiene que ver con la asignación de recursos que tiene el Estado. Y sobre todo en poder anticipar ciertas situaciones, que es como el proceso ideal del uso de algoritmos. No solamente hacer un uso más eficiente, ahora no pedirle más cosas al ciudadano que ya el Estado tiene, pero que si pudiéramos anticipar la situación, situaciones de deserción escolar, situaciones que tengan que ver con ciertas enfermedades, y ahí poder asignar recursos en forma anticipada. Eso requiere transparencia porque de alguna manera vamos a ir aprendiendo de la misma ciudadanía cómo poder mejorar el algoritmo. Y es un proceso de participación propiamente tal, en la cual, en este caso, los organismos que desarrollan esta herramienta, generan mesas de participación donde van contrastando este modelo que trata de predecir algo, pero que de repente hay variables que no consideran. Claro, y voy a desviarme un poquito del tema que estamos hablando, Heidi, para hacerte dos preguntas. La primera es, que sí está más relacionada con lo que decía Claudio, y es, desde el Ministerio de Hacienda, ¿cómo se ven, cómo se está viendo la relación entre hacer los sistemas, entre que los sistemas sean éticos o responsables, con que los servicios a las personas sean efectivos, que tengan buen alcance, que sean inclusivos? ¿Cómo lo ven desde el Ministerio de Hacienda? Y una pregunta que nos hacen en la audiencia, que creo, no estoy segura si se sale de la guía o no, pero que quería hacértela, es ¿a qué distancia está Chile de lograr este cero papel, como se habló al principio?
Bueno, muchas gracias por las preguntas. Mira, yo creo que hay una experiencia que se hizo hace un tiempo atrás y que de alguna forma, sin haber contado con esta guía, se consideraron en su diseño, que fue el cambio importante desde la ficha de protección social al registro social de hogares. Porque efectivamente, si uno piensa en una caja negra que existía en el Estado, era el puntaje de la ficha de protección social. Y eso lo voy a conectar, lo digo a propósito de los alcances de un mejor servicio e inclusivo, ¿ah? Porque efectivamente la ficha de protección social usaba datos que las personas se llenaban un cuestionario que probablemente nunca entendieron mucho cómo esas preguntas se usaban para calcular un puntaje y pocas personas entendían cómo se llegaba a ese puntaje. De hecho, nadie conocía el algoritmo y probablemente él estaba en un extremo de la opacidad. ¿Ah? Si bien es cierto, es necesario tener algún grado, con los ejemplos que dio Claudio en este caso también, porque si yo sé completamente podría eventualmente alterar mis respuestas para cambiar, ¿no es cierto?, mi puntaje y con eso acceder a un beneficio social. Pero pasamos de esa total, digamos, opacidad a generar un registro social de hogares donde las personas reciben una cartola con toda la información que se usa para calcular una calificación socioeconómica. Yo creo que a partir de ese ejemplo es lo que a nosotros nos motiva desde el Ministerio de Hacienda para avanzar en una calidad de servicio usuario que genere altos niveles de transparencia desde un punto de vista de que se conozca cómo se usan los datos y al mismo tiempo sea inclusivo desde un punto de vista que, por ejemplo, cuando calcule algo, ¿no es cierto?, las personas sepan que esa información se va a usar de manera distinta si en el hogar, por ejemplo, hay niños, que respecto si hay adultos mayores, porque se consideran esas vulnerabilidades adicionales que tienen los hogares. Pero que además las personas puedan anticiparse. Hoy día, por ejemplo, con la información que tiene el registro social de hogares, perfectamente una persona cuando entra a su cartola y a su información se le podría decir, oiga, sabe que usted tiene y cumple con todos los requisitos para acceder a una PGU o antes la pensión básica solidaria. Y por tanto, sepa cuáles son los canales para poder hacer esa experiencia usuaria más adecuada. Entonces, dentro de los temas que nosotros estamos trabajando en la Agenda de Modernización del Estado, un tema clave es perfeccionar esa experiencia usuaria, tanto para las personas como también para las personas jurídicas, empresas, que también cuando hay un trámite, ¿no es cierto?, se ven enfrentados a múltiples canales. Nosotros estamos trabajando en una agenda también de productividad con el Ministerio de Economía, donde ha habido avances y yo creo que también esto hay que reconocer. No es que un gobierno no le importe más o menos una modernización del Estado. Yo creo que este es un tema de trayectoria continua. Por eso daba el ejemplo del registro social de hogares, que ya han pasado 8 años, pero que si no se hubiese tenido, no se pudiese haber llegado con la ayuda a las personas durante la pandemia. Durante el gobierno anterior se trabajó especialmente, ¿no es cierto?, en esta plataforma súper para las empresas, para generar trámites y de manera unificada, y hoy día queremos fortalecer eso más para que no existan estas múltiples ventanillas, sino que las personas puedan acceder de manera más continua y sin tanto contrapeso en el Estado. Y eso pasa también para avanzar en algo que va más allá del gobierno central. Me parece que algunas de las personas del público hablaba, bueno, cuánto esto le llega a los municipios. Para nosotros un foco importante también es trabajar con Subdere y con los distintos actores para generar esas mismas experiencias y estándares a lo largo de todo el país. O sea, no puede ser si yo habito o me toca hacer trámite en un municipio de mayores recursos, voy a tener una experiencia usuaria, por ejemplo en la DOM, ¿no es cierto?, que están a cargo del urbanismo y construcción distinta a si me toca en un municipio de menores recursos. Creo que tenemos que avanzar a que los estándares de atención, tanto de un punto de vista de cumplimientos éticos, pero también de accesibilidad de las personas en sus distintos ámbitos, sean similares. Y eso también va a ser un foco importante en el trabajo que estamos haciendo, que es un trabajo donde lo coordina el Ministerio de Hacienda, pero van a participar y están participando activamente la División de Gobierno Digital de la SECPRES, pero también otros
ámbitos de la SECPRES como también la SUBDERE y la CGGOV. Y respecto de la distancia de Chile y cero papel, bueno, ese es un trabajo específico, ¿no es cierto?, de la Ley de Transformación Digital, que tiene plazos, con temas específicos que podríamos casi como conversarlo en otro seminario, pero creo que es muy importante que hemos ido avanzando. Y creo que la pandemia, aun cuando tiene muchas cosas negativas, quizás casi todo es negativo, evidentemente, pero hay algo que nos hizo, que es adelantarnos a todos, ¿no es cierto?, en este proceso de transformación digital. Es como tener un shock totalmente externo, ¿no es cierto?, que hace que hoy día las cosas se vean distintas respecto de cuán avanzado o no. O sea, claramente dimos 3 pasos o quizás corrimos una carrera de 100 metros planos en cómo nos adelantamos a la transformación digital, que hubiese sido distinto sin la experiencia que tuvimos que lidiar con la pandemia. De acuerdo. Catherine, si entiendo bien, la licitación todavía está abierta, ¿no? De la que hablamos al principio. Sí. Siguiendo con cosas concretas como las que estaba contando Heidi, ¿nos puedes contar una o dos de las bases técnicas, de los requisitos éticos que tienen en las bases técnicas de la licitación? ¿Cómo se concretan esas cosas? Sí, claro. Como a modo de contexto, la licitación se encuentra ahora en mercado público y las ofertas se reciben hasta el día 1 de septiembre. Ahí se cierra la licitación. Y dentro de los requisitos solicitados a la empresa que se adjudique esta licitación, obviamente está el hecho de que transparente todos los modelos que testeó y aquel solución que fue seleccionada finalmente porque tenía las mejores métricas, y debe transparentarlo al equipo de trabajo, al negocio, vale decir, a la división de Contraloría, que ahí es donde está el proceso de fiscalización en FONASA, a los integrantes de la división de Tecnología y de Información, ¿ya? Esto es como en modo interno, que ahí es como complementando lo que decía María Paz. Y también nosotros hemos en nuestras bases establecido, voy a separarlo en condiciones contractuales primero y después en particular del proyecto. En las condiciones contractuales, en nuestra base de licitación está establecido la protección de la información confidencial, la propiedad intelectual de lo que se está licitando, que es de FONASA, y multas por incumplimiento en caso de que haya alguna información confidencial, algún problema con ello. Hay multa establecida si hay incumplimiento. Y en particular, en lo que dice relación con el proyecto, en los entregables que hemos solicitado al adjudicatario, se han considerado elementos de sesgo y discriminación, como lo estipulado en la guía, en el punto 3.3, a modo de ejemplo, porque hay varios ítems ahí, pero por ejemplo está el desarrollo de las soluciones que deben realizarse en un lenguaje de licencia con código abierto, utilizando librerías de código abierto, que eso es como Python o R, y por ejemplo las métricas de equidad estadística, donde hemos sugerido al proveedor que utilice la herramienta Aequitas. Eso como a modo de ejemplo. Buenísimo, buenísimo, porque es súper concreto para aquellos que están oyendo eso, qué significa trasladarlos, ¿no? María Paz, hay una pregunta en el público que me parece interesante y es, te preguntan cuáles fueron las fuentes para armar esta guía, si fue a partir de guías de otros países, de estudios científicos o con la experiencia que ustedes desde el GovLab han tenido con años de hacer este tipo de proyectos. Bueno, fue una mezcla. Nosotros, en conjunto con el BID, el año marzo 2019, publicamos una guía que se llamaba La gestión ética de los datos, ¿ya? Entonces ahí hubo un primer trabajo. Luego, ya desde el 2000, también ese mismo año, con el Laboratorio de Gobierno y el Servicio Civil, desarrollamos una adaptación de una metodología de formulación de proyectos de ciencia de datos, y que tiene un capítulo de levantar las consideraciones éticas. Y ese trabajo, de esa metodología, ya la han usado más de 350 funcionarios públicos. Todos los años hemos seguido capacitando directivos públicos en alianza con el Servicio Civil, y hemos ido afinando esto de cómo miro un proyecto cuando estoy como en la etapa inicial, ¿no es cierto?, para empezar a levantar esas banderas rojas que voy a tener que gestionar
o que incluso podrían significar decidir no seguir adelante con ese proyecto. Entonces, tenemos esta experiencia práctica que fue incubada con el Laboratorio Gobierno, el Servicio Civil, y ha sido desarrollada con el Servicio Civil, con más de 350 proyectos. Por supuesto que la normativa internacional, miramos mucho también, está el modelo europeo, que para nosotros es importante en lo que es el tema de protección de datos. Todos los que estamos desde la UAI enseñamos ética de datos en magísteres de ingeniería, de la Escuela de Negocios, de la Escuela de Gobierno. Entonces también esa experiencia de enseñar, obviamente uno viene ahí con la revisión de lo que está pasando, y la última experiencia que usamos fue un manual que escribimos con el BID, que para inteligencia artificial responsable, orientado a tomadores de decisión, que se publicó en septiembre del año pasado, y que tiene una mirada de América Latina, y una mirada también de ejecución, no solo de formulación, pero lo que nos faltaba era la parte chilena, porque todos estos documentos no tenían la norma chilena. Entonces, realmente necesitábamos una herramienta que los apoyara a los funcionarios públicos con los cuales trabajamos siempre, y por eso había como un espacio a llenar, y creamos esta guía. Y por supuesto que en la medida que cambie la norma, la vamos a tener que actualizar. Nosotros mismos estamos participando a través de Romina Garrido, que es una de las autoras, en la discusión de la reforma de la Ley de Protección de Datos Personales, que estamos muy contentos que el gobierno ha impulsado, y se está dando esta discusión intensa en la Comisión de Constitución. Estamos participando ahí todos los miércoles en la tarde, así que también entendemos de que obviamente va a haber un cambio legislativo en su momento, y obviamente la guía en ese minuto la tendremos que actualizar para que recoja eso, y el cambio va a ser positivo, creo yo. Y por último, Claudio, hay también varias preguntas que yo creo que es interesante para que tú puedas contestar, y es en referencia a los límites en el uso de la tecnología. ¿Cómo ven el panorama en Chile, o cómo está Chile respecto a la definición de derechos digitales? Bueno, yo creo que todavía hasta el momento no hay una gran definición de los derechos digitales. Sin embargo, si vemos el proyecto que se está plebiscitando de nueva constitución, surgen ahí una serie de derechos digitales que la ciudadanía obtendría, y que por otro lado significan para el Estado, para el servicio público, generar también institucionalidad, gobernanza que pueda dar respuesta al cumplimiento de esos derechos. Estamos en un proceso evolutivo interesante, que como decía Heidi, ha sido acelerado por la pandemia. No somos los únicos que estamos en este proceso, es un proceso, yo diría, bastante universal. Por cierto, como mostraba en la presentación, hay varios que nos llevan ventaja en esto. Sin embargo, también muchas de las cosas que estaban establecidas están siendo vueltas a discutir. Debemos prepararnos, tenemos que tomar las decisiones, montar la institucionalidad necesaria que sea capaz de llevar adelante estos cambios, porque cada día la ciudadanía también tiene una mayor conciencia de esos derechos digitales. De acuerdo, pues muchísimas gracias a los panelistas. Creo que fue una muy buena conversación, o por lo menos de un panorama interesante, no solo de el potencial que tiene la guía, sino de lo que está pasando en Chile en este momento, y cómo lo ven los funcionarios, el uso de estas herramientas para ser más ético, inclusivo y responsable, como decía Heidi, los procesos de modernización del Estado. Así que muchísimas gracias. Yo creo, María Paz, que podemos dar paso al cierre del evento. Ya estamos sobre el tiempo. Desde el BID, de nuevo, dar las gracias por además ser socios en un montón de cosas que estamos haciendo desde la iniciativa FAIRLAC, que es una iniciativa regional. Creo que, no sé si... ¿Ustedes escuchan a Cristina? Ahí No. parece que no, te fuiste. No. Se me fue el volumen. Ahora sí, ahora sí. Sí, se me fue el volumen, disculpas. Así que fue como la señal para decir que sí había que cerrar. Así que la señal del computador diciéndome que había que cerrar. Así que sin más, María Paz, yo te paso a ti la palabra para que hagas el cierre, y muchas gracias por la invitación. Creo que fue una conversación muy interesante. Gracias a ti, Cristina, por acompañarnos, y gracias a todos por participar. ¿Qué novedades se vienen de este proyecto? Bueno, estamos trabajando con Chile Compra para la creación de una directiva de compra de sistemas automatizados en el Estado, y de unas bases tipo, ¿ya? Entonces eso es un proceso que está ocurriendo y que va a tener noticias en los próximos meses.
También estamos trabajando con el Consejo para la Transparencia en apoyarlos en la elaboración de una instrucción general de transparencia algorítmica. Esta instrucción va a tener una consulta pública y esperamos que todos ustedes puedan participar. Se va a publicar en los próximos meses. Esta guía también tuvo una consulta pública, las bases, la directiva de compra en su momento también va a tener una consulta pública, así que todo esto ha sido también desarrollado con mesas de trabajo, con distintas instancias de participación que esperamos que todos los que están acá, que sabemos que están interesados, lo puedan participar. Así que no solamente estamos en el proceso de diseño de los proyectos, que es muy, muy relevante, porque ahí es donde todo nace, pero también en lo que va a ser la compra y también en los requisitos necesarios para que estos sistemas sean transparentados y el Estado, ¿no es cierto?, rinda cuentas por lo que está haciendo, que es lo que estamos haciendo con el Consejo para la Transparencia. Así que eso, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden descargar la guía desde el sitio del GovLab y también desde el sitio de Gobierno Digital. Muchas gracias a todos y todas. Que tengan una buena tarde.